Para sacar la batería vamos a necesitar una llave número 10. Ahora aflojamos los dos bornes de la batería, primero el negativo, que en este caso es el derecho y está señalizado con el color negro, y después el positivo, que en este caso es el izquierdo y está señalizado con el color rojo. Ahora tenemos que sacar la planchuela metálica que sujeta la batería en su sitio. Adelante tiene un tornillo número 10 y atrás tiene un gancho que va sujetado a un orificio que va más abajo, también con un número 10 arriba para aflojarlo. En mi caso la batería todavía está buena, pero pasó mucho tiempo desde que salí a dar una vuelta y con el mero hecho de arrancarlo no alcanza para que la batería cargue bien. Así que saqué el cargador, en este caso uno Gamma, pero cualquiera puede servir, y vamos a ponerla a cargar. Si hace poco que compraron el auto y lo compraron usado como en mi caso, pueden verificar la fecha de fabricación. Acá tenemos 5 del 2018 para verificar si no está muy vieja. Normalmente duran unos 3 años. Y acá vemos que con un destornillador plano podemos levantar esa tapa plástica y nos va a permitir hacerle mantenimiento a la batería, o sea, llenarlo con agua destilada para que pueda llegar a durar más tiempo de lo normal. Algunas baterías supuestamente vienen selladas, con lo cual no se podría hacer esto, pero la mayoría tienen tapón para rellenar. Algunas tienen el tapón como escondido, muy al ras y no se ve, pero se podría llegar a abrir. Pasa que después cuesta un poco volver a sellarlo. Acá ya pudimos sacarle la tapa y con una luz vamos a ver dentro. Ahora vamos a revisar cada una de las celdas y vamos a ver si tiene ácido. Si vemos que tiene ese líquido dentro, vamos a dejarlo así. Pero si vemos que está seco y se puede ver que está el metal expuesto, hay que agregarle agua destilada. Si le hacen este mantenimiento a la batería, van a lograr que tenga una vida útil mayor. Ahora lo que hacemos es ponerle la tapa como la sacamos. Vemos que ahí tiene unas pestañitas plásticas y con cuidado la ponemos. O los tapones en el caso de que los tenga. Tenemos que poner bien la tapita a presión para que no se evapore el líquido que tiene dentro. Ahora tenemos que poner a cargar la batería. A la derecha en el más le ponemos el rojo y a la izquierda en el menos le ponemos el negro. Traten de siempre sacar primero el terminal negro y poner último el terminal negro, lo que es más seguro. En mi caso es indistinto porque recién ahora lo voy a enchufar y lo voy a prender. En mi caso el botón de encendido lo tiene atrás, pero esto varía según el modelo. Todos los cargadores varían un poco, pero bueno, les muestro el frente del mío. En mi caso dice la corriente de carga, tiene un fusible de 30 amperios, otro fusible y tiene mínimo máximo. Y es muy importante que no se equivoquen y no lo pongan en 24 voltios, que algunos no tienen ese formato, pero bueno, el mío tiene el selector de 24 voltios. En ese caso pueden tener un cortocircuito o algo así. Bueno, para la batería seguro que no va a ser. Así que tengan cuidado y pónganlo en 12 voltios. Con respecto a desconectar primero el terminal negativo, acá podemos ver la leyenda de la batería que nos indica esto. Así que es más seguro tanto para la computadora del auto como para cualquier artículo electrónico. Ahora, ¿qué batería van a elegir? Originalmente con el auto viene una Eliar de 12 voltios por 45. A mí me parece un poco bajo, así que le pueden llegar a poner una de, por ejemplo como la mía, de 12 por 65, que hace 2 años que lo tengo y me anda perfecto. Estas baterías van a ir perfectas tanto en los modelos 2009 en adelante como los modelos 2014 en adelante. Con respecto a las marcas, pueden buscar una Willard o una Moura o algo por el estilo. En realidad salvo que sea una marca rarísima, es indistinto. Cuando estén buscando batería, lo que es muy importante es el tamaño. Tiene que tener de 24 centímetros por 17 máximo. Más que eso no les va a entrar en la bandeja, así que no la compren si es más grande. Ya que estaba, aproveché y le pasé un trapito húmedo a la bandeja de la batería que estaba muy sucio. Ahora volvemos a colocar la bandeja. Como vemos, tiene una flechita apuntando hacia abajo, así que tiene que ir así para que entre. Si no, no les va a entrar porque tiene unas imperfecciones de plástico en la bandeja y si no, no va a entrar en los orificios metálicos que tiene abajo. Dejé un par de horas la batería cargando y se me hizo de noche. Ahora introducimos la batería en la bandeja plástica apuntando hacia arriba para que quede más al alcance de los terminales. Esto va a variar según el auto que tengan. Ahora colocamos en su posición el sujetador de la batería,
Ahora tenemos que embocar el ganchito ese a la derecha en una chapa que tiene un orificio para que podamos llegar a apretarlo. Ahí podemos verlo como ya lo pude ingresar, es bastante fácil, y vemos como ahora lo podemos llegar a apretar y puede hacer fuerza para que trabe la batería. Ahora usamos la llave 10 que usamos para aflojarlo y lo apretamos. Y lo movemos con la mano para verificar que está bien apretado. Ahora ponemos el tornillo número 10 del otro lado y lo apretamos con la llave. Ponemos primero el borne positivo y lo apretamos con la llave número 10. Ponemos el borne negativo y lo apretamos con la llave número 10. Ahora le ponemos las tapitas plásticas, que es por si algo llega a tocar para que no haga corto, y lo exigen en la verificación técnica vehicular. Y listo, ahí nos quedó la batería colocada. Ahora vamos al auto, lo ponemos en contacto y esperemos a que se apague una lucecita y la otra. Ahí está. Y ahora le podemos dar arranque. Vemos que arranca perfecto en 1500 vueltas y todo bien. Ahora, para ponerlo en hora, vamos a tener que usar el botón DISP y vamos a movernos por el menú hasta que solo aparezca la hora. Mantenemos apretado, soltamos, vemos que está parpadeando y ponemos primero la hora, dejamos pasar unos segundos y va a empezar a parpadear los minutos. Y ahí movemos los minutos que sean, soltamos y cuando quede fija la hora, quiere decir que ya está. Y ahí está. Si quieren estar seguros de que se agotó la batería por el mucho tiempo que hace que no lo arrancaban y no por un alternador que no están dando como debe, tienen que poner el negativo del voltímetro acá y el positivo en el rojo y verificar que tenga aproximadamente 14 voltios. Acá tiene 13.90 y pico, así que está perfecto. Esto quiere decir que el alternador está cargando como se debe, así que no hay ningún problema.